Vamos a hacer una prueba de mod usuarios. Muestra mi localización. Vamos a poner un ejemplo de destino. Parque Rojo. Una de las opciones que me da es mi bici. En la estación 202 y dejarla en la 36 y caminar un poco. Otra de las opciones que me da es en la línea, mi bici en la línea 1 del tren. Entonces me da los nombres de la estación. Tengo la facultad de calificar. Esta es la plataforma de monitoreo de unidades. Es mucho más sencilla. Solo inicia el viaje y finaliza. Y con esto ya es posible monitorear la unidad. Para observar los datos que se generan desde las dos plataformas, desde las unidades, se generan este tipo de cuadros de datos, data frames, donde se contiene información como la fecha de la lectura, la hora de la lectura, el ID de la lectura, el driver ID, el vehicle ID, la posición de la unidad, la ruta, la velocidad a la que iba y a la altura también. Desde el punto de vista, hay algunos aquí que, por ejemplo, el driver ID y el vehicle ID son muy repetitivos en este caso y en este no hay, y tampoco en roads, por la cuestión de que falta un levantamiento de datos más amplio. En el caso de los usuarios generan datos como el ID de la lectura, la latitud y la longitud del origen, la latitud y la longitud del destino, la distancia, la ruta que tomó o las rutas que tomó, la duración del trayecto, la tasa de transferencias, el ID de la parada de origen, el ID de la parada de destino y si se dio de alta, el género y la edad del usuario. Al igual aquí también hay campos que no están todos llenos por la falta de levantamiento de datos en campo. Ahora vamos a pasar a hacer algunos de los análisis que se han realizado. Esto es muy resumido. Me gustaría ampliarlo en persona. Pero, por ejemplo, con los datos que se han generado o que se han obtenido de otras fuentes, este es un histograma de edades, de fechas de nacimiento. Los usuarios, la mayoría son usuarios que tienen 20 años, en sus 20, tienen sexo masculino, la mayor parte de ellos. Esto es para datos de mi bici. La distribución a lo largo de los días de los viajes, fines de semana, una notoria caída. La distribución a lo largo del día de los picos de demanda, entre semana a las 8 de la mañana se observa y a las 18 horas, los fines de semana a las 14 horas es el pico, muy distinto entre semana. Esta es la generación de viajes por zonas, que hay una contabilización zonal de los viajes generados en cada una de ellas. Esto es lo que se conoce como las líneas de deseo, que involucra la generación de los viajes, pero también la dirección de los viajes. Entonces estas líneas, el grosor y el color representan los viajes de zona a zona. Esto también se puede observar en la matriz origen-destino, donde en el eje Y se tiene origen, en el eje X destino, y hay una relación donde su frecuencia, al aumento de la frecuencia de viajes, se aumenta la tonalidad del color. Esto es la densidad de atracción de viajes en 3D. Vemos como en el sistema de mi bici la mayor parte van al centro de la ciudad. Aquí en el norte casi no hay generación de viajes. Desde el punto de vista de los riderships, de la generación de viajes al transporte público, también lo podemos visualizar de esta manera, ver cómo cambia a lo largo del día. Esto es para el caso de San Francisco. Acá está para el caso de Guadalajara con mi bici, cómo
va mutando la generación de viajes de mi bici a lo largo del día. Por la parte de los operadores tenemos las lecturas de las velocidades de las unidades. Aquí hay una clasificación por velocidades de las pruebas que hemos realizado. Entonces esto nos sirve para realizar cosas como estas, que son un promedio de las velocidades medias por vialidades. Esto es muy importante porque nos va a dar información vital acerca de cuántos vehículos tenemos que sacar de circulación para mejorar las velocidades medias de desplazamiento. La variabilidad de la velocidad de las unidades de la red entera o de una ruta en concreto a lo largo del día. La densidad de las unidades, donde hay más unidades en ciertas etapas del día. Bueno, esto es lo mismo, pero en 3D. Estos son algunos de los análisis que se han realizado. Realmente me gustaría profundizar más porque hay otros temas muy interesantes que no los muestro.